El Ministerio Éxodos. Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo. Ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo. Porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Después de esto, aconteció que David consultó al Señor diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá, y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales muraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues el Señor haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos, y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años solamente. Los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días de David, que reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, de Manahaim a Gabón, con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron, y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab: levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar Alcat Hasurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarvia, Joab, Abisai e Isael. Asael era ligero de pies como una gacela del campo, y siguió Asael tras de Abner sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y miró atrás Abner y dijo: ¿no eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decirle a Asael: apártate de en pos de mí, ¿por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla,
y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto se detenían. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Gia junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo: ¿Consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que al final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió: Vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo, y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Britón y llegaron a Manahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntándose a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 370 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén, y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo, y la casa de Saúl se iba debilitando. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amón de Ahinoam jezreelita, su segundo Caleb de Abigail la mujer de Nabal, el de Carmel, el tercero Absalón, hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Gesur, el cuarto Adonías, hijo de Agüit, el quinto Cefatías, hijo de Abital, el sexto Itraim de Etla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Como había guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl, y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Isboset a Abner: ¿Por qué te ha llegado la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset, y dijo: ¿Soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, y con sus hermanos, y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner, y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. Trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Beersiba, y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo: ¿De quién es la tierra? Y que le dijesen: haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volverte a ti todo Israel. Y David dijo: Bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: Restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió, y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais, y su marido fue con ella siguiéndola y llorando hasta Beurim, y le dijo a Abner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo: hace ya tiempo procuráis que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David: yo me levantaré e iré, y juntaré a mi señor
el rey a todo Israel para que hagan contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. Palabra del Señor en el libro de Samuel, capítulos del 1 al 3. Las guerras antiguas para que el reino de Israel fuese dado a David. Conquistas así en estos días también. De esa misma manera se tiene que conquistar para vivir una vida en paz. En este día voy a estarte hablando de lo que hemos estado hablando en estos últimos días acerca de la gracia. En el libro de... Nos habíamos quedado en el libro de Juan, libro de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17. Vamos a seguir hablándote de ahí para que mires las cosas que el Señor está buscando. Recuerda, estamos hablando de la gracia verdadera de Dios y no la gracia que en estos días los hombres tienen la tendencia a buscar, donde les da la habilidad de quebrantar los mandamientos de Dios. Todas estas cosas que te estoy hablando es para que conozcas a Dios, para que lo veas. Estas cosas vas a tener que buscar al Señor para que Él te enseñe y entiendas lo que te hablo. Porque la vida que el Señor Jesús está buscando en nosotros no es una vida legalista o de leyes, es una vida de amor, donde la ley es cumplida por amor, no por ley misma, sino por amor. Como dice aquí, capítulo 1 de Juan, versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. De estas cosas es lo que voy a estarte hablando ahora. La diferencia de una con la otra. No están separadas, fueron dadas con el mismo propósito desde los días antiguos por el Señor. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y esa es una realidad, no hay una separación entre las dos, es un complemento entre una y otra, y con el mismo propósito. El mismo Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, Él dijo, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. En estos días, muchos dicen que ya no se tiene que cumplir la ley, que porque cuánto estamos en el tiempo de la gracia y no de la ley. Dicho esto, te digo ahora, no estamos, la gracia no es un tiempo, la gracia es una forma de vivir. La ley no es quitada, no ha sido quitada, lo que fue quitado fue el sacerdocio por un tiempo hasta que se tenga que construir el templo otra vez, el continuo sacrificio, eso sí fue quitado. Pero nada más, por cuanto la ley no robarás, no matarás, no adulterarás, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. Todo eso sigue vigente. Está vigente hasta hoy. Está vigente hasta después de que cuando Jesucristo se fue. Ha estado vigente todo el tiempo. Y va a seguir vigente. Porque Jesús no vino a abolir la ley. No vino a quitarla. Todo aquel que diga que Jesús vino a quitar la ley, no. La Biblia no da testimonio de esas cosas. Pero sí da testimonio del sacrificio. Ese sí fue quitado. El continuo sacrificio. Con todo y eso, la ley fue dada por Moisés. Y en aquellos días los israelitas conocieron la ley. En estos días aún el pueblo de Dios conoce la ley, pero no puede cumplirla. Porque la ley no se puede cumplir en las propias fuerzas. La ley del Señor no se puede cumplir en la carne. Allá atrás, en los días antiguos, no pudieron cumplirla en la carne. No porque la ley fuera mala, sino porque los deseos carnales de los hombres estaban a niveles altos. El corazón era duro y muchas cosas parecidas como esas. Aún el Señor siempre fue misericordioso con ellos. ¿Nos entendemos? Por eso está escrito otra vez, te repito. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Esa es una realidad, fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué dijo el Señor? Que Jesús
es el fin de la ley. ¿Ok? O el fin de la ley es Cristo, pero no el fin como final, sino el propósito de la ley es Cristo. En estos días se malinterpreta la palabra específicamente en ese versículo cuando la Biblia dice que el fin de la ley es Cristo. No está diciendo la palabra que el fin, que ya se acabó la ley y se acaba como dejándola abolida. No, el propósito de la ley es traerte a Cristo. Entonces la ley te trae a Cristo y cuando tú vienes a Cristo, tú conoces la gracia y la verdad. Si nos entendemos, no existe una separación, ¿ok? No existe una separación entre la ley y la gracia, sino que la ley es nuestro ayo, es nuestro servidor el que nos trae a Cristo, el que nos lleva a Cristo. Nadie puede venir a Cristo si no se les ha dado por el Padre. Entonces, ¿por qué dices que la ley es la que nos trae a Cristo? Bueno, porque Dios, para mostrarle a un hombre que es pecador, ¿cómo va a dejarle saber Dios a un hombre que es pecador? Si tenemos a un hombre mentiroso, lo que Dios va a tener que decirle, llevarlo al mandamiento y decirle, mira, no debes de decir mentiras, no matarás, no robarás. Estos mandamientos son los que convencen a las personas de pecado, a los que los dejan saber que los mandamientos están siendo quebrantados y que necesitan a Cristo. Por eso es que te he hablado constantemente de los mandamientos a lo largo de estos tiempos que te he estado predicando, con el propósito de que tú seas convencido y te des cuenta que estás quebrantando los mandamientos, y entonces cuando tú quebrantas los mandamientos, eres venido a Cristo o traído por Dios a Cristo, y entonces te arrepientes, y allí es donde tú encuentras la gracia y la verdad. Si miras el caminito, ¿por qué es dado con ese propósito? A un pecador se le trae la ley únicamente para que éste mire que los mandamientos de Dios están siendo quebrantados. En estos días el pueblo de Dios ya no predica los mandamientos porque considera que ya no estamos bajo los mandamientos sino bajo la gracia. Pero sí quieren que las personas se conviertan a Cristo. ¿Y cómo se van a convertir las personas a Cristo si no les traes a memoria los mandamientos, los cuales se están quebrantando? Yo te aseguro, ve por ahí predicando el Evangelio. En lugar, deja de predicar el Evangelio de que ven a Cristo para que vivas mejor. O ven a Cristo y se te van a acabar los problemas. O ven a Cristo y pare de sufrir. Sino que predica el Evangelio, mandamientos. No robarás, no adulterarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Ok? Los homosexuales no entran al reino de los cielos. Los ladrones no entran al reino de los cielos. Los borrachos no entran al reino de los cielos. Los maldicientes no entran al reino de los cielos. Predica ese evangelio y verás cómo las personas van a ser convencidas de pecado. Porque sus acciones y el mandamiento están en contra uno de otro. Porque Dios dice no hagas y la persona está haciendo. Y es la única forma que puede ser convencida. De esa forma es como pueden venir. Porque Jesús dijo, venid a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. ¿Cansados de qué? No de los problemas, de las consecuencias de sus pecados. El hombre tiene que estar cansado de pecar, no de las consecuencias. En estos días el pueblo se cansa de las consecuencias de sus pecados, pero no de los pecados mismos. O sea, es como si quisieran pecar sin que les vinieran consecuencias, pero no es así. Los pecados traen consecuencias, porque así está escrito y tiene que pasar. Entonces, ¿qué es gracia? Pero la gracia vino. ¿Qué significa que la gracia vino? O fue dada. ¿Cómo fue? Por ejemplo, la ley de Moisés, fue dada por medio de Moisés. No era Moisés, sino que a través de él la dio Dios. ¿Quién dio la ley? Dios, no Moisés. Por lo tanto, en estos días se dice la ley de Moisés. No es la ley de Moisés, es la ley de Dios. Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. Lo que dijo allá atrás lo sostiene ahora. Excepto las cosas que él mismo cambió. Tenía un pacto, les dio un pacto nuevo. Tenía un sacerdocio, les dio un sacerdocio nuevo. Tenían un templo, ahora tiene un templo diferente. Esas cosas fueron cambiadas.
Pero la ley no fue cambiada ni abolida. La ley sigue estando ahora vigente y es lo que se utiliza o lo que tiene que ser utilizado para que se llegue a Cristo. Cuando se llega a Cristo, se conoce entonces la gracia y la verdad. La gracia, te estaba diciendo antes, es favor de Dios. Te la comparé con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es la gracia de Dios completa derramada sobre ti para que ésta te haga vivir o te enseñe a vivir una vida santa y agradable a los ojos de Dios. ¿Cuál es la verdad? Cristo. No estoy hablando aquí de simplemente gracia y simplemente verdad. Estoy hablando de un estilo de vida. Un estilo de vida nuevo, diferente. No moderno, nuevo. ¿Nuevo por qué? Porque antes pecabas. En la gracia ya no. Antes hacías lo malo. En la gracia ya no. Porque entonces, ¿cómo puedes conocer la gracia y cómo puedes conocer la verdad? ¿Cómo puedes vivir una vida en santidad en frente de Dios sin la gracia del Señor o sin la verdad de Dios? Uno de los tropiezos más grandes en estos días, ¿cuál es? Es que Jesús no es conocido. Dios, el Todopoderoso e Invisible, su pueblo o aquellos que lo dicen seguir, no lo ven. Ayer te dije que Dios es espíritu, pero no invisible. Va a decir, tú estás loco, porque a Dios nadie lo ve. Oye, si yo estoy loco, entonces el Señor Jesús también, porque le dijo a Felipe, ¿has estado conmigo tanto tiempo y no has visto al Padre? ¿Qué es lo que es visible de Dios en aquellos que viven en Dios? Sino la forma de vivir. Carnalmente, a Dios no lo ves. Espiritualmente, Dios está en todos lados y lo ves y es visible. Se ve en la forma de vivir de un hijo de Él. Se ve en la misericordia que se da. Se ve en la amabilidad. Se ve en el amor puro y genuino. Se ve en la paciencia, en la paz, en el gozo, en la fidelidad. Se ve en la alabanza en el Espíritu. Se ve en la oración en el Espíritu. Dios se ve en la forma de vivir. Hazte cuenta que nosotros en esta tierra, los hijos de Dios, somos como espejos, por decir así, en los cuales brilla la gloria de Dios. Porque no es gloria nuestra, es de Él. Por cuanto morimos. Esto es para los que realmente han muerto. Pero la gracia y la verdad, esto es un estilo de vida. Una vida verdadera. No una vida religiosa. No una vida llena de el conocimiento de la palabra y la ley. Porque en estos días mucha gente conoce la palabra, pero la quebranta. Eso realmente no trae ningún provecho. ¿Qué diferencia hay entre un conocedor de la palabra y que la quebranta y uno que no la conoce y la quebranta como quiera? A los ojos de los hombres dicen, wow, este conoce mucho de la palabra. Aquel no conoce mucho de la palabra, pero la diferencia a los ojos de Dios, tanto la quebranta el que la conoce, tanto el que no la conoce, eso no hay diferencia. Pero la gracia y la verdad sí hay diferencia. Porque no estamos hablando únicamente de vivir un evangelio de exterior. Estamos hablando de ser el evangelio. Ser la palabra de Dios. De eso se está hablando. Y estas cosas muchas veces cuesta trabajo digerir y no se entienden porque no están acostumbrados a ese tipo de evangelio. Están acostumbrados a un evangelio en el cual solamente vienes, se estudia la Biblia y te vas y sigues con tu vida cotidiana. Sigues haciendo las mismas cosas, sigues y practicando las mismas cosas y todo igual. Simplemente se cambia la apariencia exterior. La Biblia claramente, esta gracia habla aquí. La gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. ¿Ok? Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. ¿Cómo es que Jesucristo nos ha dado a conocer al Padre? ¿Cómo fue que Jesús dio a conocer al Padre en esta tierra? Porque en estos días Dios no es conocido.
Curiosamente, Dios es aquel que todo mundo sabe de. Es como el que todo mundo sabe de, pero el que menos la gente conoce. Al que menos la gente conoce. Es el más famoso, pero el menos conocido. Por decir así. Ese es Dios en estos días en esta tierra. Todo mundo sabe de Dios, pero muy pocos lo conocen. Pero Jesús dice bien claro, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿A quién? A nosotros. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Si Jesús me da a conocer a mí el Padre y yo conozco al Padre, sigue la cadenita, mi trabajo es dar a conocer a otros al Padre, que otros miren al Padre en mí. Esa es la gracia y la verdad, la cual Jesucristo nos trajo, porque Él dio a conocer al Padre en su forma de vivir. ¿Quién vivió como Jesús de ahí para atrás? ¿O quién vive como Jesús de ahí para adelante? Pablo, los apóstoles primeros alcanzaron ese estilo de vida. Pablo reconocía, no que ya lo haya alcanzado todo, pero seguía la meta. Porque a Dios es infinito. Y cada día que lo vas conociendo, hay más y más y más que conocer. Pero no simplemente en el conocer del conocimiento carnal de la mente, sino cuando hablo de conocer, estoy hablando de ser uno con Él, de la realidad, o sea, de que Dios está en ti y aquellos que te ven a ti, haz de cuenta que están mirando a Dios en ti. Esa gracia y esa verdad. Aquí no se trata de un evangelio de palabras, no se trata de un evangelio de leyes. La ley te trae a Cristo para que una vez que estás en Cristo, conozcas a Dios verdadero. Sí, tiene cada una su propósito. Primero la ley, luego Cristo. Sin la ley nadie llega a Cristo. Pero una vez que llegas a Cristo reconociendo tus pecados y sabiendo que has fallado a Dios y te arrepientes de ellos, entonces el Señor te da gracia. La gracia, te repito, no es un tiempo. Es una forma de vivir que viene de arriba, que Dios te dio con el propósito de que tú puedas vivir como Cristo vivió en esta tierra. Para eso te es dada la gracia. Para que a través de la gracia tú puedas dar a conocer, a través de la gracia y la verdad, tú puedas dar a conocer al Padre a aquellos que no lo conocen. Eso es lo que la Biblia dijo, dejad que vuestra luz brille. Sí, sois luz. Significa luz. Dios es luz. Nosotros somos luz. Si Dios es luz, yo soy luz. La luz que Él tiene es la luz que me dio a mí. El que me mira brillar a mí, mira brillar al Padre. Pero esto no es en forma carnal. Es el mismo espíritu. Es la misma espiritualidad. Es la misma forma de vivir enfrente del gran Rey. Somos uno. Esta unión por tiempos desconocido mucho, pero ahora el Señor por su bendito amor y misericordia te está mostrando el estilo de vida en el cual tiene que caminar. El evangelio no es simplemente letras, no es simplemente estudiar la palabra, no es predicar la palabra, es vivir la palabra. Porque si tú estudias la palabra, si tú practicas la palabra, la predicas, pero no la practicas realmente, o si la practicas a medias, eso sigue siendo religión. El problema que los fariseos y los escribas antiguos no pudieron entender a Jesús porque eran rígidos en los mandamientos y los estudiaban rigurosamente y eran estrictos en los mismos, pero era una ley como si fuese la ley del Estado de este país. Una simplemente ley que se obedece, una ley exterior, una ley carnal. Por años la Biblia ha estado ahí, pero no se ha mirado como una ley espiritual, sino como una ley carnal. Nada más como una ley del gobierno, por decir así, que te dice, no puedes hacer esto. En estos días la ley del gobierno está y se obedece porque si no trae consecuencias, pero no está en el corazón de las personas. Simplemente la ponen y tienen que apegarse a la misma. En Dios no es así. En Dios, ¿qué dijo el Señor? Escribiré en vuestras mentes y corazones mi ley, la palabra del Señor.
La palabra de Dios es la ley. Y esta palabra no únicamente está seca y vacía, es viva y eficaz. Viva porque da vida a los muertos y los hace vivir a una vida nueva, pero solamente cuando viene la gracia y la verdad de Cristo a un estilo de vida diferente. Pueblo, esto no tiene nada que ver con el estilo de vida religioso que se ha vivido por todos estos años. Mandamiento tras mandamiento, doctrina tras doctrina. Todo el evangelio vivido así es pesado. Pero cuando tú lo vives en la gracia y la verdad de Cristo, es un deleite. Es una, ¿cómo te lo puedo decir? Es deleitable, es precioso, quieres más. Es maravilloso. Simplemente quieres estar en Él constantemente, 100%, todo el tiempo. Porque Dios no es gravoso, Dios es deleitable. Pero el problema es la mala interpretación y la falta de conocimiento de la palabra de Dios y la falta de conocimiento a Dios. Como te digo y te repito, no se conoce la gracia. El diablo ha engañado a los hombres a través de la gracia, haciéndoles creer que por la gracia les es permitido quebrantar los mandamientos, cuando el verdadero mensaje de Dios era darte la gracia para que existiera una perfecta unidad con Él, haciéndote uno a través de la misma. El enemigo vino y la torció y te dijo, ten gracia para que ahora vayas y peques y quebrantes los mandamientos de Dios. Como quiera, Dios te va a perdonar. Y entonces el pueblo de Dios se va caminando en ese camino, creyendo que está recibiendo y usando la gracia de Dios, pero en realidad va en un camino de perdición y al infierno. Sí, porque no se está utilizando la gracia verdadera. El propósito de la gracia, ¿cuál es? Versículo 18, estoy leyéndote Juan capítulo 1, versículos 17 y 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ok. Desde Jesús para atrás, no miraron a Dios. Tal vez mirarían la apariencia exterior de Dios. Así como el pueblo de Dios en estos días quiere mirar la figura física de Dios. Así ellos allá atrás también querían mirar la figura física y muchos lo miraron, pero ¿de qué les sirvió? Así los hombres en estos días quieren mirar la figura física de Dios, pero de nada sirve mirar la figura física de Dios y no mirar la naturaleza de Dios para vivir. Por eso la Biblia enseña claramente que Jesús lo dio a conocer. Él nos mostró a nosotros con su forma de vivir cómo es Dios, para que así de esa forma cada uno tenga una relación personal con Él. La Biblia claramente dice que Él vino para reconciliarnos con el Padre. Y esta reconciliación no es simplemente como amigos aquí en la tierra, es para venir y hacer uno, hacerse uno con Él. Para venir y, como dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No son simplemente palabras. Pablo sabía que él ya no vivía, que era Cristo quien vivía en él y que todo lo que él hacía lo hacía Cristo en él. Por eso Pablo nunca se gloriaba, porque él sabía que no lo estaba haciendo él, sino el que vivía en Cristo. En estos días los hombres se glorían de las cosas que hacen porque ellos mismos las hacen y no Cristo quien supuestamente está en ellos. Por eso Dios dice que no dan gloria a su nombre, porque utilizan a Dios, su nombre de Dios, pero no dan gloria a su nombre reconociendo que es por Dios quien hacen las cosas, sino que se esponjan a sí mismos. Porque en estos días los hombres buscan únicamente la fama, la pompa, el nombre. Y los humanos, los terrenales, los cristianos, cuando un ungido sale por allá, vuelan, van lejos a que les ponga las manos y ore por ellos. Pero pura pompa, solamente nombres. No es a eso a que Cristo te llamó. No es a que busques nombres. No es a que busques a los hombres ungidos, sino que busques a Cristo. Los hombres ungidos pueden estar ungidos, pero si no conocen a Cristo, de nada les sirve. De nada les sirve. Entonces, esta gracia y esta verdad es un estilo de vida. Todo hijo de Dios tiene que pasar por la ley y llegar a Cristo para que conozca la gracia y la verdad. Porque la ley
te trae a Cristo. La ley te acusa, te dice que estás caminando mal, que eres pecador y que necesitas arrepentirte. Le dice a los mentirosos, no entrarán al reino de los cielos. La ley le dice, los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. La ley dice que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Eso es ley. Está establecido, los cielos y la tierra van a pasar y los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos. Porque eso es ley. Pero ¿por qué está esa ley? Para que el hombre diga, wow, Señor, estoy perdido. No me quiero quemar en el infierno. Sálvame, Señor. Entonces el hombre viene a Cristo. Le perdóname mis pecados, Padre. No me había dado cuenta que estaba tan mal. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Y entonces lo acepta. Y le dice como a la señora adúltera, ahora ve y no peques más. Pero le enseña entonces, le da de su gracia, le da de la verdad, le da de sí mismo. Mi Padre y yo vendremos y haremos morada en ti. Le da de sí mismo. Y una vez que le da de sí mismo, en esta persona nace, por decir así, lo de Dios, lo nuevo, la nueva naturaleza nace en este mismo y empieza a fluir. De esa forma es como se conoce la gracia y la verdad. Porque Dios te la dio, te da la gracia. La gracia es como fortaleza. La gracia es como una coraza de justicia que te impide caer en el pecado o en la tentación. La gracia no es un libertinaje para quebrantar los mandamientos de Dios. La gracia es como una coraza de justicia, es santidad, es perfección, es pureza, es un deseo en el corazón de buscar a Dios únicamente. Es el anhelo. Cuando la gracia está en el corazón de una persona, únicamente Dios es el anhelo de esta persona. Entonces, de esa forma es como Jesús vino a dar a conocernos a Dios. No lo vemos físicamente, pero lo vemos en nuestra forma de vivir. Pueblo, ¿es tu forma de vivir similar a la de Dios? Cuando digo similar me refiero a igual. ¿Qué dicen los cristianos en estos días? Nadie. ¿Y qué? Ya porque no hay nadie, vamos a seguir caminando en la misma paganería y irnos todos para el infierno porque no hay nadie que camine por Dios. No caminamos ni llegamos a la estatura de Dios en nuestras propias fuerzas, pueblo. No por espada ni por fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios? Si Dios dejó la forma y el estilo de vida que te estoy hablando ahora, es porque nosotros somos llamados a vivir. Por eso en la Biblia está escrito, para que vivamos como Dios en este mundo. Somos llamados, te guste o no te guste, creas o no creas, somos llamados a vivir una vida como Dios en este mundo, en esta tierra. Tú vas a decir, wow, eso es mucho. Está escrito en la Biblia. Pero únicamente a los hombres se les hace muy difícil e imposible porque lo ven en la carne. Lo ven en la carne. Por eso cuando Pedro le dijo, cuando Jesús estaba hablando y diciendo que los ricos no entrarán al reino de los cielos, entonces Pedro dijo, entonces ¿quién se va a salvar? Porque Pedro estaba mirando las cosas carnalmente. Pero Dios dijo, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Para ti es imposible vivir una vida como Dios en esta tierra. Pero míralo de esta forma. ¿Será imposible para Dios que tú vivas una vida como Él en esta tierra? No. Lo único que Dios necesita de ti es el deseo de vivir como Él. Y Él lo hará en ti por su poder. Por el poder de su Santo Espíritu. No, Dios no te va a hacer vivir una vida como Él en esta tierra basada en tus fuerzas y en tus incapacidades. Porque no lo lograrías. Pero para eso vino Cristo. Para darnos vida y vida en abundancia. Para darnos fuerza. Para darnos poder. Para darnos valor. Para darnos dominio propio. Para darnos todo lo que necesitamos para vivir una vida
como Dios en esta tierra. Eso es, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad es un estilo de vida, no un tiempo. Imagínate si la verdad fuera un tiempo también. Son estilos de vida. Ciertamente vino en un tiempo cuando Jesús vino a la tierra, pero eso no significa que de ahí para acá estamos en el tiempo de la gracia. Si sería el tiempo de la gracia, sería porque de ahí para acá hubo gracia, pero no porque es un tiempo nada más, sino que de allí empezó para acá, para entendernos y evitar malos entendidos. Entonces espero que estés entendiendo, pueblo, el estilo de vida que te he estado hablando. Esto únicamente puede alcanzarse a través del Espíritu. Esto no se puede alcanzar a través de obras carnales. Esto no se puede alcanzar a través de una vida religiosa, porque los escribas y los fariseos en los días antiguos vivían una vida intachable religiosa, y cuando Jesús vino, ni siquiera supieron quién era. Y si reconocieron y supieron, si lo negaron. No es. Pero muy pocos, porque Dios no está buscando una vida religiosa. Y en estos días los hombres buscan mucho vivir una vida religiosa, pero Dios no está buscando que vivas una vida religiosa. Dios está buscando que vivas en Él y habites en Él. Eso es lo que Dios está buscando. De veras, no de labios, no de apariencia. Si tú te pones religioso en estos días, aunque seas religioso en estos días, no vas a alcanzar el tipo de religiosidad que tenían los israelitas en aquellos tiempos. Los fariseos y los escribas, hablando de Pablo, una vida intachable religiosa, completamente ciego al conocimiento de la verdad. En estos días el pueblo de Dios está así. Tienen vida religiosa, conocen la escritura, avientan versículos, pero están vacíos por dentro, muertos, secos. Porque solamente es el conocimiento de la palabra. Algunos se les da la oportunidad de ver el reino, pero viene el diablo y les ciega los ojos. Pocos son los que conocen la entrada al reino de los cielos, pero viene el diablo y les pone muchas tentaciones en esta tierra y se regresan. ¿Por qué? El deleite carnal. El deleite carnal es lo que está impidiendo al pueblo que entre, porque el pueblo de hoy no quiere hacer morir al viejo hombre. No lo quiere hacer morir. En lugar de matarlo y crucificarlo en la cruz del Calvario, lo único que hace es buscar excusas en la Biblia para seguir quebrantando mandamientos y no quiere crucificar al viejo hombre. ¿Y qué dijo el maestro? Si alguno no toma su cruz diariamente y me sigue, no es digno de mí. Es lo que dijo el maestro. ¿Y qué dice el pueblo? Ay no, es que es imposible. Ay no, que mientras estamos en la carne no vamos a dejar de pecar. Ay no, que las excusas, que nadie es perfecto, que nadie es santo, que no hay iglesia perfecta, que no hay matrimonio perfecto, que no hay nada bueno. Bueno, un montón de excusas. Pero ¿qué dijo el maestro? Si no os negáis aún a vosotros mismos, si no os negáis a sí mismos, no podéis o no podréis ser mis discípulos. Yo te he hablado de esas cosas, pueblo. Estoy comparando lo que Dios dijo y lo que el hombre dice. Dios dijo, en pocas palabras, si Dios dice que si tú no tomas tu cruz diariamente, no puedes ser su discípulo. En estos días hay un montón de gente que no toma su cruz, pero sí dice que es un discípulo de Cristo. No en este reino. No en este reino, pueblo. En este reino las cosas son diferentes. En este reino la vida es real y verdadera. Por eso te digo, fíjate lo que está escrito en el libro de Job 14:4. ¿Quién puede sacar una cosa limpia, algo de lo que no está limpio? Nadie. Job 14:4. ¿Quién puede? Estoy leyendo la King James. ¿Quién puede traer o sacar
algo limpio de lo que no está limpio? Ahí dice bien claro, nadie. El pueblo de Dios en estos días quiere sacar limpieza de lo sucio. Yo te digo una cosa, pueblo. Si tú estás sucio, aún por más que uses la palabra, por más que prediques, yo me he encontrado gente inconversa, gente que no sigue, gente que está alejada de Dios y utiliza la palabra. Eso no quiere decir que la fuente sea buena. No puede salir agua amarga y agua dulce de un mismo pozo. Si eso está pasando, en estos días es la realidad. Sale agua dulce y agua amarga de un mismo manantial. Pero sigue estando sucio, porque a los ojos de Dios eso no es legítimo. A los ojos de hombre puede que sea legítimo, pero a los ojos de Dios no. Eso Dios le llama tibieza y es para ser vomitado. ¿Sí? Hechos. Espero que estemos quedando claros en este asunto para entendernos mejor. 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Para aquellos que dicen que la gracia es un tiempo y que la gracia te da el privilegio de pecar, o que dicen ya no tenemos que obedecer a la ley porque estamos bajo la gracia, ¿qué tipo de gracia era abundante sobre todos ellos? Porque está escrito, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. En pocas palabras, es por eso que la iglesia primitiva, como se le llama, vivió o tuvo un despertar, si le podemos llamar así, santo a los ojos de Dios. Estoy hablando únicamente del principio en el libro de Hechos. Cuando la iglesia primeramente empezó a resucitar, o fue resucitada por el Espíritu Santo en los corazones de las personas, el evangelio era un nivel puro, donde las personas no amaban nada de lo que poseían, sino que todo era de todos y no les importaba el que tuviera más o el que tuviera menos. O sea, una gracia, la gracia abundante que fue derramada en la iglesia primitiva, en los primeros discípulos de Cristo, por decir así, era perfecto amor, un amor por Dios incondicional. O sea, el amor fraternal entre ellos mismos, sin límites. Las cosas terrenales, todo perdió su valor, tanto que la gente tenía la habilidad, por decir así, por el Espíritu Santo de Dios, de morir por Cristo. O sea, la gracia abundante que se derramó en la iglesia, en los primeros días de la iglesia, es maravillosa. Estabas mirando como Dios mismo, el reino de Dios establecido en la tierra, en los corazones de las personas, porque podía haber un inconverso y un creyente ahí, y el creyente estaba viviendo en el Espíritu y el otro podía estar muerto, porque el reino de Dios se establece en los corazones de los hombres. Pero esta gracia abundante que fue derramada sobre ellos, la gracia para predicar con denuedo la palabra, la gracia para amar a Dios, para que no te importa, no anhelas nadie más que a Dios. Eso es lo que se desapareció con los años por la religiosidad del hombre. Y cuando digo que se desapareció, no es que Dios la haya quitado, sino que fue desaparecida de los corazones de los hombres. Pero es importante, pueblo, regresar nuevamente a esta gracia. Y Dios está más que dispuesto a derramar su gracia abundante sobre su pueblo en estos días. Lo único que Dios está buscando es que el pueblo decida apartarse de la iniquidad, que se aparte del pecado, que se convierta de sus malos caminos a Dios con todo el corazón, toda la mente, toda el alma y todas las fuerzas. Es lo único que Dios está esperando para derramar esta abundante gracia como en los días antiguos. Pueblo, tú no sabes los manjares que te estás perdiendo simplemente porque te gusta tragar algarrobas.
Es asombroso y es maravilloso esto que está aquí, que Dios nos ha dado a nosotros mismos, que está disponible a nosotros hoy. Es tanta la incredulidad en estos días en el Dios verdadero y todopoderoso que los hombres mismos dicen que Dios ya no hace nada. Pero la única razón que Dios no hace nada es porque el pueblo de Dios está enfrascado en la iniquidad. Está acostumbrado al pecado. Es un pueblo habituado a lo malo. Mira lo malo como parte de su vida, como si fuera eso santo. Lo miran y se sienten como que tienen que hacerlo. Un pueblo esclavizado a la iniquidad. Pero pueblo, despierta. Hoy es tu oportunidad. No eres esclavo del pecado. El diablo te ha mentido por muchos años y te ha robado lo que Dios mismo ha dado para ti. Todas las cosas que Dios tiene para ti te las ha quitado a través de la iniquidad. Te ha cambiado los manjares deliciosos de Dios por sucios y cochinos pecados. Y tú se los has aceptado porque te ha engañado. Pero es tiempo de despertar. Estas cosas que Dios tiene para ti son eternas. Esto no es nada. No tiene nada que ver con religiosidad. No tiene nada que ver con billetes. No tiene nada que ver con nada. Es un único y deseo nada más y un anhelo del Dios viviente. Eso es lo que es. Oh pueblo, si tú verdaderamente entendieras esto y buscaras esto que te estoy diciendo, dirías, wow, yo quiero de eso. Solamente ve y pídele a Dios. Pídele perdón y dile, ¿sabes qué, Señor? Perdóname. Te he fallado. He pecado contra ti a derecha y izquierda, pero por favor, límpiame y hazme nuevo y dame esa gracia como lo hiciste atrás con los primeros discípulos. Que Dios derrame abundante gracia sobre ti, pueblo, y que su misericordia contigo sea infinita. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministerioexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.